Ya. Vamos a continuar con la clase. La clase anterior vimos los diagramas de clases, ¿ya? Y ustedes entendieron que los diagramas de clase tenía su clase, su atributo y sus funciones, ¿ya? Consecutivamente, vamos a ver la otra parte de los diagramas de clase, que son los diagramas de estado o de transición, ¿ya? Que es la clase de ahora. Bueno, el aprendizaje de esta clase es diseñar los sistemas simples basados en el atributo de calidad, documentando los elementos que tú has considerado, ¿ya? Y los conocimientos que vamos a ver en esta clase específica son los diagramas de estados, ¿ya? O de transición también que se le conoce. Y las habilidades que van a poder elaborar diagramas de clase representados en su arquitectura de un patrón, ¿ya? Y como actitud van a poder ser metódicos en la elaboración de estos diagramas. ¿Ya? Eso es el aprendizaje de esta clase. Bueno, para entrar como introducción, vamos a hablar del ciclo vida de un objeto, que ésta representa diferentes etapas o estados, ¿ya? Por lo que pasa, por lo que pasa para llegar dentro del sistema a realizar un objetivo. Esto quiere decir que un objeto tiene un ciclo vida, tiene un inicio y un final, ¿ya? Y dentro del inicio y final pasa por diferentes etapas o estados. Un estado corresponde a un momento de actividad o de inactividad del objeto. Como dice la frase, el párrafo, es una actividad que hace ese objeto o una inactividad, esperando algún incentivo o algo para que se active dicho objeto. Bueno, esa inactividad se produce cuando el objeto espera a que otro objeto concluya la actividad, ¿ya? Y aquí vamos a estudiar la notación, bueno, la noción de evento. Esta señal que hace que el objeto cambie de estado, ¿ya? La noción del evento es donde pasa de activo a inactivo o viceversa. Es una noción de evento. Y este cambio de estado consiste en traspasar una transición, ¿ya? Los diagramas de estado o de transición ilustran el conjunto de estados del ciclo vida de un ciclo vida de un objeto, separados por transiciones, ¿ya? Y cada transición se asocia a un evento. Y acá examinaremos la noción de señal y las posibilidades de enviarlo en diferentes momentos. O sea, la noción, recuerden, es el mensaje que se envía al objeto para que pase de activo a inactivo o viceversa. Esa es la noción, para que lo recuerden. Y analizaremos la noción de estado compuesto con el fin de simplificar la escritura del diagrama de estado. Aquí vamos a ver cómo se diagrama los diagramas de estados. Aquí hay que tener claro que el diagrama de estado es por objeto, ¿ya? Y por último, al final de esta clase vamos a presentar el diagrama TIMIC, ya que este diagrama describe estos cambios de estado, ¿ya? Que tiene este objeto. Y esto cuando se produce exclusivamente la función del tiempo que tiene este objeto. Y eso es la introducción para que entremos de lleno a los diagramas de estado. ¿Alguna consulta o duda? Profe, ¿y cuál sería el beneficio de usar un diagrama de estado? El diagrama de estado se usa en el análisis de cuando estás diagramando ya. O sea, te da a entender cómo va a funcionar el sistema y poder buscar problemas o buscar alguna función que se te haya pasado. Está el diagrama de estado. Se te puede pasar algo y el diagrama de estado es un diagrama más que te ayuda a buscar este tipo de errores o de mejora de un sistema. Recuerda que es parte de análisis, ¿ya? Ya, vale, muchas gracias, profesor. ¿Se entendió la respuesta, no? No, Yo sí lo ¿No? entendí completamente. Tengo algo.
¿Ya? A ver, los diagramas de estado tienen la misma importancia que los diagramas de clase, pero es una, no ayuda, es como un apoyo al diagrama de estado, cómo funciona. ¿Por qué? Porque el diagrama de clase, perdón, el diagrama de clase, porque el diagrama de clase habla de los objetos, ¿ya? El objeto 1 se relaciona con el objeto 2, pero este apoyo, este diagrama de estado, me dice que el objeto 1, ¿cuál es su ciclo de vida? ¿Ya? Por eso estos diagramas son un apoyo para entender cómo funciona cómo va a funcionar el sistema. Esa es como la importancia o el beneficio que tiene este diagrama de estado. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver por la noción de estado. ¿Ya? La noción del estado eh, es cuando el estado de un objeto corresponde a un momento de ciclo vida que tiene este objeto. O sea, un momento X que tiene este objeto puede estar activo o inactivo. Esa es la noción de estado. ¿Ya? Y mientras se encuentra en estado, los objetos se limitan a esperar una señal. O sea, si no llega la señal que yo estoy esperando, ese objeto no se va a activar. Cuando ocurre esto, decimos que están inactivos. ¿Ya? Bueno, sin embargo, también puede estar activo o realizando alguna actividad. Todo depende de cómo está, de qué función tiene el objeto. El objeto puede estar activo funcionando, esperando alguna noción que se desactive. O al revés, que está inactiva y esperando una noción para que se active y realice una actividad X. Bueno, una actividad es una ejecución de una serie de métodos, ¿ya? Y ahí están los métodos de los objetos o de las clases, ¿ya? Y de interacciones con otros objetos. Por eso esto es un apoyo, como les dije anteriormente, al diagrama de clases. Y esta está vinculado a un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el icono de Word, el X. El X es para cerrar el archivo, pero eso está inactivo. ¿Y cuando se activa? Cuando yo le hago clic. Y cuando normalmente hace clic, este objeto se activa y me realiza la ejecución del método que es cerrar. ¿Ya? Y el objetivo de este evento es cerrar la aplicación. Un ejemplo, en un concurso de salto obstáculo, los caballos se encuentran en estado de reposo antes de empezar la competición. ¿Ya? Aquí están un caballo esperando a que empiece la carrera y está en reposo. Veamos el caballo como un objeto y veamos el estado de reposo como eh, como el estado que se encuentra el objeto. Y para que se active este estado, tiene que tener alguna acción, ¿ya? Y la acción es cuando la persona que hace empezar la carrera dispara, por ejemplo. Y ese es el evento que activa ese objeto que sería el caballo, ¿ya? Los estados de ciclo de vida de un objeto contienen un estado inicial que corresponde al estado de objeto y un estado final, ¿ya? Es cuando el objeto ya termina el objetivo. Y se diagrama de esta forma. El estado final, el estado inicial, se diagrama con un punto negro, ¿ya? Y el estado final con un punto negro y un círculo por encima del círculo negro, como está en la imagen. Y el estado se representa por un rectángulo. Esas son las formas de diagramar un diagrama de estado, la leyenda. Y aquí tenemos un ejemplo de un objeto con su diagrama de estado. Tenemos un estado inicial, después saltamos a un estado 1,
y del estado 1 hay una transición a un estado 2. Y el estado 2, cuando se termina esa acción, pasa a un estado final que ya cierra el ciclo vida de este diagrama de estado. Esta es la forma de diagramar. ¿Están entendiendo, no? No es muy complicado. No, Es súper sencillo. Ya, el cambio de estado. Ya, un evento es un hecho que activa un estado, un cambio de estado, ¿no es cierto? Esta condición a que el objeto reciba una señal. Está esperando a recibir una señal. Y la recepción de dicha señal equivale a la recepción de un mensaje. Esta señal o mensaje puede ser emitida por cualquier objeto, incluso por el mismo objeto que está esperando la señal para cambiar de estado. O sea, dentro del mismo objeto, o sea, claro, del mismo objeto puede haber esperando un mensaje al mismo objeto. En UML propone escribir la señal mediante clases. Estas señales emitidas y recibidas son entonces instancias de una clase de señales. Y para distinguir el resto de las clases señalan describiendo el estereotipo señal. ¿Se recuerdan que en los diagramas de clase había un estereotipo que era abstracto y se señalaba con abstract? Acá es lo mismo, se coloca señal entre corchetes. Y los atributos del objeto de esas clases son los parámetros del mensaje. ¿Ya? Aquí son parámetros. Y la descripción mediante clase conduce a una organización de señales jerárquicas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? En la figura muestra la jerarquía de señales que puede recibir el jinete y su caballo. Son señales emitidas por el juez o bien por uno de los obstáculos. Y aquí vemos una estructura jerárquica. ¿Ya? Que está la señal del concurso, está la señal del juez y la señal del obstáculo. Y en la señal del juez está la salida y la descalificación. Y la señal del obstáculo está el derribo. ¿Ya? Esas son señales, son mensajes. Ese diagrama pertenece a un objeto. ¿Ya? Y en base a la señal de salida, el juez emite otra señal más para la señal concurso. ¿Ya? También hablamos de la transición, pero aquí vamos a verlo más al detalle. Una transición es un vínculo orientado entre dos estados, que expresa que el objeto pueda pasar del estado inicial al estado de destino, al estado final. ¿Ya? Es una transición. Cuando el objeto realiza este paso de estado inicial, el estado al estado final, decimos que ha traspasado la transición. Bueno, y estas transiciones se asocian generalmente a eventos. En este caso, la transición se traspasa si el objeto se encuentra en estado inicial y recibe el evento. La transición básicamente es el mensaje para hacer el cambio de estado. Un ejemplo, cuando el jinete y el caballo reciben la orden de salida del juez, pasan del estado de espera al estado de carrera. Se dan cuenta en el ejemplo, están esperando, y cuando está esperando y pasa al estado de carrera, ahí hay una transición. ¿Y esa transición cómo se activa? Con la orden del juez para la salida. El cambio de estado. Las transiciones automáticas no se asocian a eventos, sino que se traspasan cuando el objeto termina la actividad vinculada al estado inicial. Un ejemplo, cuando el jinete y el caballo terminan el recorrido, pasan automáticamente al estado final. Y ahí se cierra el ciclo vida.
Y está la transición reflexiva. Recuerden que yo les dije que un mismo objeto puede pasar una transición al mismo objeto. Ya, eso se llama transición reflexiva. Este puede ser el mismo estado inicial y el final. Si la transición está asociada a un evento, la recepción de este no se hace cambiar el estado. Si la transición es reflexiva y automática, resulta útil para realizar una actividad en bucle. Un ejemplo, mientras el caballo se niega a saltar a un obstáculo, el caballo no quiere saltar, permanecerá en el estado de carrera, va a estar en la carrera, que precede a dicho obstáculo. El número de intentos aumenta de 1 a 1, o sea, el jinete dice salta, el caballo no quiere saltar, vuelve al comienzo, salta, no quiere saltar, vuelve al comienzo, pero está en el mismo estado de carrera, solamente quedó en un bucle. Y esa es la transición reflexiva. El jinete cuando dice salta y el caballo no salta, esa es la transición que pasa dentro del mismo evento. Ahí está la transición, el estado 1. El estado 1 sería el jinete dándole la orden al caballo que salte, ¿ya? Y el estado 2 es cuando ya salta. Pero aquí, como ven, hay una pequeña orden que es el evento. El evento sería saltar, ¿ya? Con la condición de saltar el obstáculo. Y la actividad es que ya saltó, ¿ya? Esa es la transición reflexiva. Y si no salta, vuelve de nuevo, hasta que llegue al estado 2 y saltó y continúa la carrera. En el caso de que no saltara, en el ejemplo que hablamos, el juez puede emitir otra señal. Después de número 5 intentos, se activa el estado del juez que está descalificado. Y ahí vamos juntando todo el diagrama de estado, si se dan cuenta. Ya, jóvenes, ¿se entendió como concepto los diagramas No, de estado? La noción, ya, ¿qué problemática, qué no entienden? ¿En qué parte no quedaron claros? Que no la entendí simplemente. Ya, voy a continuar entonces. Ahí, Pedro, hablamos. Aparte de Pedro, ¿quién más no entendió? Yo sí entendí, profe. Ya, Yo me conecté tarde, así que llegué como a la mitad de la explicación. ya, por eso pregunten, aprovechen de preguntar. ¿En qué no entendieron? Aquí hablamos sobre los diagramas de estado, ¿ya? El diagrama de estado pertenece a un objeto, y ese objeto es el ciclo vida que tiene. ¿Y cómo lo representa? Con el diagrama de estado, ¿ya? Este diagrama de estado tienen nociones de estado, que la noción de estado es el mensaje que transmite, ¿ya? Y la transmisión es un estado inicial y un estado final. Y cuando pasan de un estado inicial a un estado final, es el ciclo vida que emite, que representa el diagrama de estado, ¿ya? Y eso se llama transición. Y esa transición es del estado inicial, que es el puntito, al estado final, que es el puntito con aureola. Y dentro de esos estados están las transiciones y la noción de evento, que sería el estado 1 y el estado 2. ¿Ya? Yo le hablé de ejemplos de caballos. Ese ejemplo de los caballos son ejemplos que tomé del libro, que son súper entendibles, no hay ninguna complejidad. Por eso los tomé. ¿Ya? Ahora, ¿en qué tuvieron problemas de entendimiento en la presentación que pasé? Todavía falta. Ya. En todo caso, la clase está grabándose para que puedan verlo de nuevo. Después me preguntan. Yo, profe. Ya. Ahora, ah, escucho. No, no, estaba bien. Ya. Sí, después le voy a echar una mirada.
Sí, después me preguntan si varios me hablaron por WhatsApp, me llamaron por teléfono, y yo les contesté y les respondí. Así que tienen que preguntar nomás, no, yo les voy a responder igual, aunque estemos fuera del horario de clase. La duración del diagrama estado. El diagrama estado es el que representa el ciclo de vida de la instancia de la clase, ¿ya? O del objeto, para que se entienda. ¿Ya? Este describe los estados, las transiciones y los eventos que provocan el traspaso de la transición. Recuerden que la transición es el mensaje que se emite, el evento en lo que se va a hacer, ¿ya? Esos son los dos también. El mensaje, la transición, evento, la ejecución del método y el otro estado, el estado final del estado número 2. Y ahí se provoca esa transición. Y si no se llega a esa transición, pasaría una transición reflexiva hasta que pase al estado número 2. Este tipo de diagrama solo resulta útil para los objetos que tienen un ciclo de vida. No todos los objetos tienen ciclo de vida. ¿Ya? No todos. Otros objetos simplemente portan información, ¿ya? Y no cambian de estado a lo largo de su ciclo de vida, de su largo de su vida. Y por tanto resulta inútil crear un diagrama para esos tipos de objetos, ¿ya? Por eso no en todo se utiliza este diagrama de estado. Por eso le decía al comienzo que es un apoyo al diagrama de clase. Y la representación gráfica de los elementos básicos del diagrama de estado, ¿ya? Los estados se representan mediante un rectángulo, como yo lo dije anteriormente, que en la esquina no están punteadas, sino están redondeadas, y eso representa un estado, que sería esa imagen, ¿ya? En un diagrama de estado, el primer estado corresponde al estado inicial. Siempre empieza con estado inicial, ¿ya? Esperando, no sé, durmiendo, el nombre que ustedes les quieran colocar al objeto que están diagramando. Este estado es único en un diagrama de estado. Siempre va a haber un estado inicial. Y no van a haber dos estados iniciales, siempre va a haber uno. Por eso dice que es único. El primer estado corresponde al estado inicial, lo dije ya. Este estado es único, también lo dije, se está repitiendo. El estado inicial representa, ya, el estado inicial se representa mediante el punto negro, como lo dije anteriormente. El punto negro es el estado inicial. Ese punto es una representación gráfica, no es que significa algo, pero es el punto donde inicia el estado inicial. Y se representa con un punto y una flecha al estado número 1, que es el estado inicial, que sería ese punto. Y ese punto va como una flechita, una línea, al rectángulo que sería el estado inicial. Un estado final es una etapa cuando el objeto ya termina la acción. Ahí termina ya el ciclo vía de este diagrama de estado, ¿ya? Y no todos los objetos tienen este estado final. O sea, aquí ya no siempre va a haber un estado final. El caso, sobre todo, son de los objetos que permanecen en el sistema, ¿ya? Van a haber estados que van a estar siempre activos. Nunca van a tener un término o un estado final. Por eso todo depende de lo que están diagramando y lo que están desarrollando. El estado final se representa por un punto negro redondeando el círculo, que sería esa imagen. ¿Ya? Una transición entre dos estados se representa mediante una línea, ¿ya? Negra con una flecha en un extremo en ambos estados. Este evento determina el traspaso de la transición y que indica al lado
que va esta transición, ¿ya? Si la transición es automática, no se indica ningún evento. Y aquí tenemos un ejemplo. El estado inicial, una línea que sería el evento de esa línea, y el estado final. Tomando el ejemplo del caballo, el estado inicial sería el caballo esperando partir. El evento sería el disparo al juez. Y el estado final sería el término de la carrera. La transición reflexiva posee el mismo estado inicial y el mismo estado final, ¿ya? Y se representa como esta imagen. Estado inicial, estado final, dentro del mismo rectángulo. Y la transición reflexiva es una línea curva al mismo estado. Y estaría el evento escrito arriba. Recuerda que este es un estado en bucle. Ejemplo, en un concurso de obstáculos, que son el caballo nuevamente, la prueba consiste en que cada participante salte 2 o 3 obstáculos diferentes. Son 3 obstáculos diferentes dentro de la carrera. A veces ocurre que el caballo se niega a saltar el obstáculo, ¿ya? Entonces el jinete vuelve a intentar el salto. Y aquí está ya diagramado en la representación gráfica, ¿ya? El punto negro es el punto de partida del diagrama estado, ¿ya? Punto inicial. Espera salida sería el estado inicial, ¿ya? Está esperando salir. El orden salida, ¿me van siguiendo, no? El orden salida sería el evento, ¿ya? Carrera ante el muro sería evento número 2, ¿ya? Esto hay una transición reflexiva y el evento sería que se negó a saltar. Esto es un bucle. Salta, salta, no salta, no salta, no salta. Y cuando salta, se activó el evento aceptación del salto y pasaría al estado número 3, ¿ya? Que saltó el muro. Saltó el muro, llega a otra barrera más y lo mismo, una transición reflexiva, negación del salto. No salta, no salta, no salta. A la tercera, aceptó el salto y pasa al estado número 5, que sería el salto de barra. Y del salto de barra llegaremos al fin de la prueba y sería el estado final. ¿Ahora se entendió mejor? Al menos Ya. yo no lo entendí. Pero, ¿tú lo entendiste? No, Ya. ¿Qué no entendiste? No me digáis que todo. que no entiendo de cómo asimilarlo en el ejemplo, porque el ejemplo me muestra después el diagrama y no lo puedo asimilar ambos. Porque una, no Ya, sé cómo funciona esto, el tema de los caballos, yo no sé cómo funciona, entonces por eso no lo puedo asimilar bien. ya. ¿Y mandaste la tarea que le mandé para la casa, no? ¿Me hiciste la tarea? ¿Las dos actividades? Usted me dijo que leyera los libros y tampoco pude entender cómo hacer los diagramas de ¿No lo UML. mandaste? ¿Me mandaste la actividad entonces? No, si tampoco lo entendí. Ya. A ver, difícil puedo ayudarte porque si no hiciste la actividad no entendiste el diagrama estado. Aquí tienes que tener bien claro los elementos para diagramar. Que un punto, ¿conocí los puntos, no? Un punto negro, que es el estado inicial, ¿ya? Los objetos que está el estado, que son los rectángulos, las líneas, que son las transiciones. En la transición, en la línea, al lado hay un evento. Y así consecutivamente va avanzando. El estado, el evento, el estado, el evento. Cuando en un estado hay una línea curva, es una transición reflexiva, que es un bucle. ¿Conocí el bucle, no? ¿Escuchaste lo que es un bucle en los ramos anteriores? Sí, Ya. Es un bucle. El bucle se activa o se termina el bucle
cuando se activa el evento, que sería la aceptación del salto, ¿ya? Y ahí pasaría al siguiente estado, y así consecutivamente. Llega al final, en un estado final que sería el fin de la prueba o de la carrera, y sería el estado final. ¿Ya? Todo eso representa un objeto o una clase, ¿ya? Que la clase sería carrera de caballo, o carrera, veámoslo así, como carrera. Y dentro de esa clase carrera está carreras, subclase caballos, otra subclase perros, ¿ya? Y dentro de esa carrera de caballos está este diagrama de estados. Y ahí se incorpora este diagrama. Ahora entendiste por lo menos algo con que juntaste los diagramas de estado con los diagramas de clase, ¿no? Sí, No, pero dime, se lo escuchó cortado recién, no sé qué dijo. por eso hablaba que los diagramas de estado. Ya. Por eso hablaba que los diagramas de estado no están siempre incorporados a algún objeto o clase, porque no siempre van a tener un ciclo vida. Pero la subclase caballo, que sería dentro de la clase carrera, está este diagrama de estado porque tiene un inicio y un final. Ese objeto que sería el objeto caballo. ¿Ya? ¿Se entendió mejor ahora cuándo se incorpora el diagrama de estado y cómo funciona? Sí, sí, sí. Ya, mira, Pedro, yo creo que tienes que juntarte o hablar con alguno de estos compañeros que mandaron el trabajo y hacerlo en conjunto. Porque a veces yo puedo estar explicando de una forma que tú no entiendas y quizás tus compañeros, ellos entendieron y te expliquen de otra forma, con más palabras coloquiales, más palabras que entiendas. ¿Ya? Ya, continuando con la elaboración de diagrama de estado, están las condiciones de guarda. Es posible asociar condiciones en una transición. Las condiciones es salta, no salta, y si no salta, termina. Esas son las condiciones, ¿ya? Que las condiciones son en el evento. Estas se conocen como condiciones de guarda. Para traspasar la transición, además de recibir el evento asociado a ella, en caso de que exista, es preciso que la condición se cumpla. Esta condición de guarda se aplicaría en el salto al obstáculo, ¿ya? Ahí iría una condición de guarda, para que el bucle o la transición reflexiva termine en algún momento, no estar siempre ahí sin poder saltar. Tiene que haber una condición para que se termine el bucle y lo expulsen de la carrera o que salte el obstáculo, tomando el ejemplo. Estas condiciones se escriben entre corchetes. Si hay un evento asociado a la transición, la condición se expresa a la derecha del nombre del evento. Esas son las condiciones de guarda. Y aquí está ya diagramado. El estado inicial, que sería el salto del obstáculo. Y el estado final sería el evento siguiente del salto del obstáculo. Continuar la carrera. Aquí, si se genera un bucle, en el evento se coloca la condición. Ya, condición máximo 3 intentos. Y si no salta, se va otro cochete más, se va de la carrera. Expulsado, digamos así, tomando el ejemplo. Pero quédense con la idea que va en corchete. El evento, nombre del evento, en corchete va la condición de guarda. Es posible asociar condiciones a una transición, y estas se conocen como condiciones de guarda. Se repitió. Ya, y aquí hay un ejemplo. En caso de que el caballo se niegue a saltar un obstáculo, como lo hablamos anterior,
El participante tiene derecho a intentarlo de nuevo 2 veces. Y aquí le estamos poniendo una condición. 2 veces como máximo, ¿ya? Y la tercera queda descalificado, ¿ya? Esa es la condición. Y de aquí estaría diagramado. ¿Ya? Tomando el ejemplo, tomando el diagrama anterior, tomé el mismo. El punto negro sería el estado inicial, la espera salida, el nombre del estado inicial, que sería esperar salida, orden de la salida, que sería el evento, carrera antes del muro, que sería el estado número 2, está el bucle, que sería la transición reflexiva, y dentro de ese bucle hay un evento, que en la transición puede haber un evento, negación del salto, y entre corchetes está el número de intentos menor a 3. ¿Ya? En el caso que pasa la tercera, ven aquí hay una línea que sale del estado a otro estado más, un estado número 4, que sería la descalificación. ¿Ya? Y si él saltó al segundo intento, pasaría al estado de aceptación y pasaría al estado número 3, que sería el salto del muro. Y así seguiría el ciclo vía de este objeto. Esas son las condiciones de guarda. Son condiciones que tiene una transición o un evento. Y ahora a ver las actividades vinculadas a un estado o el traspaso de una transición. Ya, aquí podemos hablar de que durante el estado es una actividad. Al traspasar la transición es otra actividad. La entrada y salida de estado es una actividad y dentro del estado, al recibir un estado, es otra actividad. Aquí tenemos 4 actividades diferentes. ¿Ya? Esas son actividades que están vinculadas a un estado. Dentro de un estado están esas 4 actividades que son diferentes. Y una actividad es una serie de acciones. Y una acción consiste en asignar un valor a un atributo, crear o destruir un objeto, efectuar una operación, enviar una señal a otro objeto o asimismo y etcétera. Esa es una acción, o sea, es una actividad. Y aquí ya estamos ya llenando los estados. ¿Ya? Como ven acá, el estado número 1 tiene sus atributos, ¿ya? Que es una entrada, que sería un valor X, el evento, que sería la señal, el do sería como la acción, que sería calcular, y la salida, que sería el objeto, los parámetros para pasar al estado número 2. Si se dan cuenta, dentro de un estado hay diferentes actividades, y esas actividades se representan por acciones. Esas acciones son los atributos que se agregan a este estado. ¿Ya? Y cada estado tiene esa actividad, esas 4 actividades. Estado 1, estado 2, estado 3. Ya, y aquí vemos otro ejemplo, el mismo ejemplo, pero ya más, ya está más, ya se llenó con más datos. Ya, el estado inicial, que sería la espera y la salida, y tiene sus atributos o sus actividades, acciones que tiene el estado, que sería el do, número de puntos penalizados igual a 0. O sea, si dentro de ese estado es penalizado una vez, o sea, es igual diferente a 0, ya sería una penalización que saldría a otro estado. Y así consecuente vas a la preparación de la carrera, sería el número de intento igual a 1 y sigue. Si se dan cuenta, son acciones, son actividades que tiene cada estado. Y aquí sigue carrera ante el muro con la transición reflexiva, la aceptación del salto muro, descalificación, y así sigue consecutivamente. Como ven, estoy tomando el mismo ejemplo que teníamos al comienzo, los vamos llenando a poco.
En el salto muro hay otra actividad, que sería el derribo, ¿ya? Y aquí lo mismo, aumentar número de puntos de penalización. ¿Por qué son números de penalización? Porque llega a un punto que tiene 3 penalizaciones, y cuando tiene 3 puede ser motivo de expulsión de ese estado, de descalificación. No siempre va a ser derribo o dúo, por si acaso. Es por el ejemplo. Los estados compuestos. Ya, el primo estado puede ser descrito con un diagrama de estado. O sea, un estado puede tener otro diagrama de estado. Por ejemplo, estado 1 puede tener un diagrama de estado propio del diagrama de estado 1. Este tipo de estados se conocen como estados compuestos, porque están un estado dentro de otro estado. Estos estados lo componen, reciben el nombre de subestados. El principio es simple. Cuando el objeto pasa al estado compuesto, pasa también al subestado inicial del diagrama interno del estado o transición. Si el objeto traspasa una transición, quiere decir que hace salir del estado compuesto, sale a su vez de los subestados. Es la misma lógica, o sea, el estado 1 tiene su estado inicial y un estado final. Y el estado final es cuando sale de ese estado 1 al estado 2. Y aquí tenemos el ejemplo. Como ven, el estado 1 tiene un subestado, que sería un estado compuesto. No, el estado 2, perdón, me equivoqué. El estado 1 tiene su estado normal, y el estado 2, como ven, es un rectángulo grande que encierra dos subestados, que sería el estado 2.1 y el estado 2.2, ¿ya? Y eso se le llama subestados o estados compuestos, que están dentro de un mismo estado. ¿Ya? Es un estado compuesto. Y cuando sale de ese subestado, pasaría a su estado final y saldría de ese estado número 2, que el estado, el más grande, pasaría al estado número 3, o el estado final que está al punto abajo. Cuando el objeto abandona un estado compuesto, es posible memorizar el subestado activo con el fin de volver a él. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la memoria. Para ello, es preciso utilizar el subestado especial de memoria H. Se le denomina memoria H, que representa el último subestado activo memorizado en el estado compuesto. Para que entiendan un poquito, no se vayan, los diagramas estado nunca lo van a codificar ni van a escribir en línea de código, ¿ya? Para que no piensen esto, ¿cómo lo voy a programar? No, esto no es programar, son diagramas, ¿no? Ya, y ahí está la memoria H. Esa memoria H representa algún tipo de evento que me lleva a volver de nuevo al subestado, ¿ya? Si esa memoria H se cumple como condición, perdón, si no se cumple como condición, pasaría al estado número 3. Pero si se cumple, me tiro de nuevo al estado número 2 y de nuevo al subestado 2.1 o el 2.2 hasta que termine. Por eso se le llama memoria H, donde guarda una condición para poder salir de ese bucle, digamos así, de subestado. Y se representa con un AH y un círculo. Ahora un ejemplo, ¿ya? Una vez dada la orden de salida y hasta el último salto, los participantes se encuentran en estado en concurso. Están en estado concurso. Pueden ser descalificados en cualquier momento, pero esta descalificación o condición, digamos, para que se entienda, deberá ser confirmada en caso de que sea polémico, por ejemplo. Si se anula, la prueba vuelve a iniciarse en estado en el que quedó en el momento de su interrupción, ¿ya? O sea, si el caballo lo quieren expulsar o descalificar, tienen que confirmar esta descalificación, ¿ya? Este evento, digamos así, esta descalificación que es un evento. Si este evento no se cumple, esta descalificación, vuelve este estado
o el caballo en estado de carrera al punto donde lo interrumpieron. ¿Ya? Eso no va a pasar a un diagrama de estado. Ya. Y aquí vemos el diagrama de estado con el ejemplo anterior. Como ven, en el ejemplo anterior hablaba del concurso. Todos los caballos están dentro de un concurso. Entonces, dentro de ese concurso, que sería un estado concurso, tiene subestados. Esos subestados sería carrera ante el muro, salto al muro, carrera antes barrera y salto barrera. ¿Ya? Y dentro de los subestados, que serían los estados compuestos, están sus transiciones, sus eventos, sus condiciones y su memoria. Esa memoria H sería el momento en que se cumple la condición de que se anuló, no se descalificó, ¿ya? Pero si se cumpliera la descalificación, como ven al costado derecho del concurso, hay una flecha que dice descalificación. Cuando se espera la confirmación y se acepta esa confirmación, se cierra el ciclo de vida de ese caballo y se elimina de la carrera. Pero si este caballo no se cumple la condición que se confirma que se expulsó, vuelve a la memoria H, de donde volvió el ejemplo del caballo, y vuelve de donde partió. ¿Ya? Y cumple con la carrera completa y termina la carrera final, que es el fin de la prueba. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a explicar? Como ven, aquí se utilizan palabras sencillas, que ustedes lo entiendan. Bueno, sí lo entendí, profe. Es que igual es bien secuencial todo. ¿Cómo es? Claro, pero por eso es muy importante que entiendan las representaciones gráficas que tienen los diagramas de estado, que sería el estado, serían los eventos, las transiciones reflexivas, las condiciones de guarda, que sean las condiciones, la memoria y los estados compuestos. Teniendo claro cada representación gráfica, ustedes pueden diagramar sencillamente. Y estos diagramas se utilizan en los objetos, ¿ya? El ejemplo, por ejemplo, aquí se está diagramando el objeto caballo dentro de una subclase que está las carreras, ¿ya? No sería igual una carrera de caballos con una de perros, sería diferente, quizás no hayan salto de muro, sería de otra forma el diagrama estado. Por eso el diagrama estado pertenece a un objeto. Y ese objeto, que sería caballo o clase, se representa con este diagrama dentro de un concurso. Es súper metódico y ordenado, esto no requiere mucho estudio, es súper sencillo. Pero es súper importante que ustedes entiendan qué es un diagrama estado, cuándo se incorpora este diagrama estado, en qué momento o en qué objeto y qué es un diagrama de clase, porque esto va incorporado al diagrama de clase. Ya, voy a continuar entonces. Ya, dentro de un objeto compuesto es posible encontrar subestados que evolucionen en paralelo. Ya, para ello existe una transición de tipo horquilla, con varios subestados finales. Una vez franqueada, el objeto se encuentra en todos los subestados iniciales. Esta transición de tipo de sincronización posee varios subestados iniciales y un único estado final. Es preciso que el objeto se encuentre en todos los subestados iniciales para que traspase la transición. Voy a explicar porque las palabras no se entienden mucho. Aquí está hablando de dos estados, de dos subestados dentro de un estado completo. ¿Ya? Estos estados compuestos se dividen en dos subestados. ¿Ya? Está el subestado 2.1a y el subestado 2.1b. Y cada uno de sus subestados A y B tiene sus subestados 2.2a y b. Ya, pero para que se cumpla este ciclo de vida y termine con el estado final, tiene que cumplirse los dos subestados. No se puede terminar uno y el otro no se termine. Tiene que cumplirse los dos subestados. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando hago una videollamada, yo
dentro del estado llamar, ¿ya? Dentro del evento del estado llamar, yo tengo dos subestados. Yo envío la llamada, que sería el subestado 2.1 A, pero la otra persona me tiene que aceptar, sería el subestado 2.2 B. ¿Ya? Si no cumplo esas dos condiciones, no se va a cumplir la acción, que sería la videollamada. Por eso, en diagrama de estado se representa de esta forma. Si no se cumple uno de los dos estados, no se puede, no termina el ciclo de vida y queda inconcluso. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ya. Como una condicional. Claro, pero en estados. Ejemplo. Aquí ahora un ejemplo tomando el diagrama anterior. Un salto se puede descomponer en varios subestados, ¿ya? Diferentes para el caballo y para el jinete, pero que tienen lugar simultáneamente. En el estado salto-muro, una transición de horquilla permite distinguir los subestados del caballo y del jinete. Al principio, el caballo se encuentra en el subestado aproximación, el caballo. Después se levanta y se sitúa en el subestado elevación y por último pasa al estado de planeo, que es cuando salta y cae. Pero el estado jinete permanece en el estado subestado posición de salto durante el salto. Al final del salto se traspasa a una transición de sincronización, ¿ya? Por ejemplo, si el jinete pasa del subestado caerse, ya no se cumple la condición de saltar el muro, ¿ya? Y quedaría diagramado de esta forma, ¿ya? Como ven, aquí ya se llenó con más cosas, ¿ya? Aquí está el estado inicial, la esperada salida, orden salida, preparación de la carrera muro, número de intento, carrera ante el muro, transición reflexiva, con su evento y su condición de guarda, se cumple la condición, aceptó el salto y está el salto muro, que sería el evento con sus estados compuestos, con sus dos subestados. El ejemplo anterior, o sea, claro, el ejemplo que hablamos, hablaba del caballo y del jinete, ya, que tienen dos subestados diferentes, pero tienen que cumplirse los dos para poder cerrar el círculo del ciclo vía del salto muro. El caballo tiene que cumplir la aproximación, la elevación y el planeo. Y termina el estado. Y el jinete tiene que estar en posición de salto para cumplir esta condición y terminan el ciclo vida de este evento. ¿Ya? Ya. Y eso fue lo último en diagrama estado. Eso, todo lo que se realiza en un diagrama estado. ¿Se entendió cómo se diagrama un estado? Yo al Caso, menos no. Pedro, ¿no entendiste? Mejor escríbeme. Ya, pues mientras... Ya. ¿Pero qué cosa no entendiste, Pedro? Ya. Entonces, Pedro, ve el video nuevo para que entiendan un poco más, porque quizás no sé por qué te complicas si fui súper didáctico. Ve el video nuevo, si es que te quedaste colgado en algo, y me preguntáis por WhatsApp, ya fuera la hora de clase, y me decís, profe, no entiendo un evento. Profe, no entiendo una noción de evento. Pero en específico, porque en explicarte toda la clase nuevamente, vamos a dejar todos tus compañeros atrás.
Ya. El diagrama Timmins. Ya, el diagrama Timmins se introdujo en UML2. ¿Ya? El UML2, yo les dejé el libro en el archivo de la biblioteca para que lo descarguen. ¿Ya? Para mostrar los cambios de estado de un objeto cuando estos dependen exclusivamente del tiempo. ¿Ya? Aquí el diagrama Timmins se ve por el tiempo. El diagrama indica entonces la duración mínima y máxima de cada estado con ayuda de especificaciones temporales. Ya, acá está diagramado un estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Ya? Pero no se representa como el diagrama estado. Este se representa mediante el diagrama de Timmins, que sería de esta forma. ¿Ya? Y básicamente lo que hace el diagrama Timmins es eh, representarme el tiempo de vida que tiene cada estado. ¿Ya? Y dentro de ese estado está una pequeña entre corchetes, condición, o sea, una condición sería el estado de vida que tiene el estado 1. El ciclo de vida en tiempo, el estado 1. Eso me dice cuánto dura. Por ejemplo, aquí dura entre menor a D1 y mayor a D2. El estado número 2 tiene que ser igual a D3. Y el estado 3 tiene que ser tiene que ser mayor a D4. ¿Ya? Y eso sería cómo se lee el diagrama Timmins, que sería en base al tiempo de vida que tiene cada estado. Ahora vamos a entenderlo mejor. Ejemplo. En un concurso de obstáculos, el jinete debe establecer un tiempo máximo para realizar la totalidad de la prueba. De lo contrario, quedará eliminado. Y el mismo descompone el tiempo de cada prueba para estar seguro de superarla con éxito. ¿Ya? Ahora eso lo vamos a llevar a un diagrama Timmins. Aquí representamos los estados, que sería carrera ante el muro, el salto al muro, carrera antes, barrera, salto barrera y fin de prueba. ¿Ya? Cada evento tiene su ciclo de vida, en tiempo. Y la carrera ante el muro, y aquí lo que me está pidiendo, el ejemplo, es cuánto dura en tiempo el evento carrera ante el muro. Aquí puede ser 10 minutos, 10 segundos, 15 minutos, o 15 segundos. Ahí el ejemplo no me discrimina eso, pero aquí iría en segundos. En el ejemplo, que sería el salto. ¿Ya? Y lo mismo sería el salto muro. ¿Ya? Menor a 2 segundos y mayor a 5. Carrera ante barrera, menor a 10 y mayor a 15. Y así hasta terminar el fin de la prueba y se diagrama de esta forma. Este es el diagrama Timmins. Es algo diferente al diagrama estado, para que no se confunda. Aquí yo estoy diagramando el tiempo de cada estado. ¿Se entendió lo que es el diagrama Timmins? Se me repitió. Ya. Aquí la idea de este ejercicio era en clase, pero lo vamos a desarrollar juntos. ¿Ya? La carrera de caballos. ¿Por qué estado puede pasar una carrera de caballos? ¿Por cuánto estado puede pasar una carrera de caballos? Aquí estoy preguntando. ¿Por cuánto estado pasa una carrera de caballos? Claro. Tiene que decir ya, ¿por cuánto estado? Estado inicial, preparación, listos para, corriendo, saltando, termino. Por ejemplo, esos son estados. Y con esos estados yo construyo un diagrama estado de una instancia de la clase carrera. ¿Se dan cuenta, no? Aquí yo estoy construyendo un diagrama estado en la clase carrera. Porque en la carrera tiene diferentes estados de carrera. Claro. ¿Se entendió el ejercicio, no? Para pasar. Sí, profe, quedó todo claro. Sí se entiende. Ya. La solución sería esta.
Los estados de la carrera pueden ser a la espera de a la espera de los caballos, a la espera de la salida, la carrera en curso, la llegada y la anulada. Aquí cada uno puede variar en los tipos de estado. Nadie piensa igual, todos piensan diferente. Quizá uno le pongan salida, otra entrada, otra terminada, o quizá otro le incorpore el salto muro, pero aquí todo varía de cómo yo leo la clase carrera, ¿ya? Esto es lo que yo dije, ah, ya, esto va. Y eso lo pasamos a un diagrama estado. Y quedaría de esta forma. Espera al caballo, espera la salida, tienen una transición reflexiva, que sería una salida nula, está la carrera en curso, dentro de esa carrera en curso hay una condición que sería sin caballo montado, ¿ya? Por ejemplo, que sin caballo montado quiere decir que el jinete se cayó y eso genera una fin de la carrera, que sería el evento, y quedaría nula, pero si el caballo no se, si la persona no se cae, pasa al estado de llegada. Y como dice ahí, el evento fin de la carrera, y entre corchete, la condición al menos un caballo montado, llega y termina el ciclo vida de este ejemplo. Miren qué sencillo. Esto es un diagrama de estado. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguna consulta, pregunta, algún apoyo? Me dice, profesor, falta eso. Ya. Esto sería la clase de hoy día. Les tengo una actividad, igual que la semana pasada, siempre tengo actividades, y la actividad va a tener como plazo el domingo, igual que el que pasó. ¿Ya? Y básicamente va a ser un diagrama de estado. ¿Ya? Esta actividad se la voy a subir al aula virtual, porque ya me dijeron, ya no voy a usar la de Teams, voy a usar el aula virtual porque creo, o sea, el sistema le avisa a ustedes cuando se levanta una actividad. Así que vamos a utilizar el aula virtual para adelantar actividades. Y ya que ustedes ya entienden el sistema de lo virtual, mejor para mí, para poder evaluarlo. ¿Ya? Estas actividades son acumulativas, así que jóvenes, hagan los trabajos. Yo no voy a andar persiguiéndolo. El fin de semana me llamaron y yo les contesté.